Bien, pues comencemos con la revisión del tema de genética, en particular que corresponde a herencia mendeliana. Comencemos mencionando que la genética es la rama de la biología que estudia los procesos de herencia que se dan en todos los organismos eucariotas de padres a hijos y no es exclusivo de los seres humanos, sino que en todos los seres vivos que tienen reproducción sexual se van a realizar estos procesos. La genética en general se puede citar en dos grandes rubros de estudio, como son la herencia mendeliana y la herencia no mendeliana. En el caso de la herencia mendeliana, se refiere a todos los procesos que se rigen bajo las leyes que descubrió Gregorio Mendel en el siglo XIX. Y en el caso de la herencia no mendeliana, estaremos hablando posteriormente de procesos de segregación de genes que no cumplen los porcentajes o proporciones que plantean las leyes de Mendel. Actualmente todos sabemos que el material genético, o sea, el ADN, se encuentra en el núcleo de las células o en el cromosoma libre circular de bacterias u organismos procariontes. En todo caso, el ADN contiene la información necesaria para formar a los organismos con ciertas características dependiendo la especie de que se trata. Como podemos ver aquí en el esquema, pues el núcleo contiene el ADN y los organismos eucariontes, cuando se van a reproducir, forman estructuras que se llaman cromosomas y se van a hacer evidentes en los procesos de mitosis o de meiosis. Ahora, en estos cromosomas, el ADN se enrolla y contiene todas las bases que revisamos anteriormente y que en conjunto se va a formar como genotipo, y aquí en estas secciones del cromosoma van a estar contenidos los genes. Los genes son fragmentos de ADN que contienen información para una característica en particular. Y estos genes entonces van a tener toda la información necesaria para caracterizar ciertos rasgos en cada célula o en un organismo pluricelular y en general en cada especie. Como podemos ver en esta diapositiva, esta es una fotografía de un cariotipo de seres humanos en donde están agrupados los cromosomas homólogos y bueno, en el caso de los seres humanos consta de 46 cromosomas agrupados en 23 pares, como podemos ver aquí. Y este último par corresponde al par de cromosomas sexuales que van a ser los que van a determinar el sexo del organismo que los porta. Y como podemos ver, esta es una fotografía tomada en donde se aprecian esas secciones llamadas genes que están ubicadas específicamente en un área particular del cromosoma. Como se mencionó anteriormente, Gregorio Mendel fue un científico del siglo XIX que no por casualidad era monje, debido a que en su momento histórico solamente podía hacer ciencia al investigar en esta condición de monje, porque no había de otra en su momento histórico. Podía ser campesino toda su vida o meterse de soldado y morir rápidamente, o convertirse en monje y poder hacer estudios científicos, ya que él tenía esa inclinación. Y por lo mismo, pues se dedicó a estudiar los mecanismos de herencia en esa famosa planta que conocen ustedes, que es la planta del chícharo, y que se encargó de establecer finalmente lo que son las proporciones de segregación que plantean sus leyes, que se conocen como primera y segunda ley de Mendel.
En esta imagen podemos observar algunos de los rasgos que estudió a través de los años y que lo llevaron a determinar esas famosas leyes que se conocen como leyes de la herencia de Gregorio Mendel. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, la forma de la semilla, el color. Podemos ver también que estudió el color de cómo se segregaba el color de las flores, o la forma de la vaina, el color de la vaina, inclusive el tamaño y forma del tallo y el arreglo de las mismas flores que tenía. Entonces se llevó muchos años haciendo este tipo de estudios para poder llegar a esa conclusión de las proporciones de segregación de los rasgos. Y bien, en este esquema podemos entonces observar lo que corresponde a la primera ley de Mendel, la cual plantea que si cruzamos dos razas puras con un solo rasgo específico, que en este caso es el color de la semilla, la descendencia, como vemos aquí, F1, o primera generación filial, va a ser igual al 100% con el rasgo del padre dominante. Cuando hablamos de dominancia, estamos hablando de que hay rasgos que se manifiestan a pesar de que haya combinación con otros rasgos que se llaman recesivos. En este caso, esta característica del color tiene como dominante el color amarillo, que se puede representar en su genotipo con dos letras mayúsculas, A mayúscula, A mayúscula. Y en el caso contrario, el rasgo recesivo, pues es A minúscula, A minúscula. Cuando se cruzan estos alelos, estos genes alternantes, pues se va a producir a través de la reproducción sexual una primera generación filial o F1 que va a tener el rasgo dominante del padre dominante o del parental dominante. Sin embargo, su genotipo, como sabemos actualmente, pues no va a ser de raza pura, como el caso de los padres, sino que va a ser heterocigota o híbrida. Y aquí podemos ver precisamente esta característica, en qué consiste que sea heterocigota. ¿Por qué? Porque va a presentar un alelo dominante, A mayúscula, y un alelo recesivo. Entonces aquí vemos que quedó encubierto este rasgo, que sería el recesivo. Entonces la F1 o descendencia 1 va a heredar precisamente el rasgo dominante cuando se segregan los alelos a través de la reproducción sexual, formando gametos a partir del genotipo diploide. Se van a segregar los gametos con cada uno de los cromosomas y alelos correspondientes, pero de tipo haploide. Y al unirse en la fecundación, estos alelos dan por resultado precisamente esta descendencia F1 con el rasgo dominante de uno de los padres, pero es híbrido o heterocigoto. ¿Por qué hereda el rasgo dominante del padre dominante? Porque como regla de segregación, para que se manifieste el rasgo dominante, es mínimo requisito que esté presente al menos un alelo dominante en presencia de otro que es el recesivo. Y ese recesivo, como pueden ver, aunque está presente, pero no manifiesta el rasgo porque está presente el dominante. Ahora, Mendel se preguntó como buen científico por qué había quedado encubierto o si había desaparecido el rasgo que estamos mencionando, que es el recesivo. Y entonces él, como buen científico, diseñó un nuevo experimento en donde iba
a cruzar a individuos de esta F1 o primera generación filial entre sí, sabiendo que si se consideraba que quedaba encubierto el rasgo recesivo, se tendría que manifestar en la siguiente generación filial o F2 el rasgo que había quedado encubierto, porque la otra hipótesis alternativa tendría que haber sido que desapareció por completo. Sin embargo, esto no es posible. De tal forma que el hacer sus cruzas de rasgos de la generación F1 obtuvo, al estar contando todas las semillas obtenidas, que fue un trabajo enorme, encontró que había ciertas proporciones. En el aspecto fenotípico, la proporción es 3:1. El fenotipo, si ustedes revisaron, se refiere a que es la característica expresada físicamente o metabólicamente. Y entonces, en toda la contabilidad que hizo de semillas obtenidas de la F2, se dio cuenta que había una proporción de 3:1 en el sentido del color, o sea, el rasgo del color amarillo en relación al verde. Pero finalmente en esta F2 aparece ese rasgo que sería el recesivo y lo considero como raza pura. En la actualidad sabemos que el genotipo, esto es los alelos segregados combinados por la reproducción sexual, pues esto es por la fecundación, tienen una proporción genotípica de 1:2:1. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los posibles resultados hay una proporción de 1, un individuo homocigoto dominante, 2 individuos con genotipo heterocigoto y 1 sería un individuo homocigoto recesivo, restituyéndose el rasgo que había quedado encubierto. Entonces, esta sería la F2 para la primera ley de Mendel. Entonces, podemos apreciar que cuando se están segregando los rasgos, el recesivo queda encubierto en la primera generación y en la segunda vuelve a aparecer. Ahora, como podemos observar, también en este esquema, el color de las flores de los chícharos es de algo parecido a lo que vimos. Se segrega en la F2 en esta misma proporción de 3:1 en cuanto al fenotipo. Sería 3 de color morado contra 1 de color blanco. Y en cuanto al genotipo sería 1, 2, 1, un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Y bueno, hasta ahí sería lo que es la primera ley de Mendel para lo que es la primera generación y segunda generación filial. Cabe señalar que muchos libros o incluso en internet hablan de 3 leyes. Sin embargo, la primera y segunda generación filial corresponden a la primera ley de Mendel, que es lo que acabamos de ver, y la segunda ley de Mendel es lo que vamos ahorita a explicar como segunda ley de Mendel o segregación independiente de 2 o más rasgos. Entonces, no vayan a confundirse cuando vean en internet o en los libros, algunos libros que dicen que son 3 leyes. En realidad se está considerando primera y segunda generación filial como parte de lo que es la primera ley, y la segunda ley ya habla de la segregación de 2 o más rasgos diferentes, ¿sí? Y es lo que ahorita voy a explicar. Entonces, la segunda ley plantea la segregación independiente de 2 o más rasgos, considerando que ya no se va a dar la segregación nada más de 1 y que se va a combinar, como vemos aquí en este caso, no solo el color de la semilla, sino también la forma, porque habíamos visto en la primera ley
que se hablaba de color amarillo y color verde, pero según este esquema tenemos también otro rasgo nuevo, que sería la forma. Forma redonda, que es dominante, y forma rugosa, como de pasita, que es la recesiva. Entonces lo que hizo Mendel fue tomar razas puras de estos dos rasgos, a los cuales podemos actualmente asignarles letras. Recuerden, en el caso de la A mayúscula era para el color amarillo, en este caso, dominante, y B mayúscula será entonces para la forma redonda o esférica. Y en la contraparte, la A minúscula es para el color verde y la B minúscula es para la forma rugosa, ¿sí? De tal manera que aquí ya son dos rasgos. Y ya cuando se forman los gametos de estos organismos parentales, se van a formar gametos haploides, en donde van a quedar segregados los alelos de cada tipo de rasgo. En este caso, A mayúscula, B mayúscula, y en este otro caso, A minúscula, B minúscula, y que al fecundarse van a generar una primera generación filial o F1, y el resultado es que todos los descendientes heredan el rasgo fenotípico dominante del padre dominante. Entonces se van a formar semillas de color amarillo y forma redonda. Sin embargo, su genotipo ya no va a ser el mismo que el del parental dominante, porque aquí hubo combinación de estos genes, de tal manera que se puede decir que el genotipo de toda esta primera generación filial es heterocigota para ambos rasgos o híbrida para ambos rasgos. ¿Ok? Bien, entonces eso sería en cuanto a la F1. Sin embargo, de nuevo, Mendel se preguntó que qué pasaría si cruzaba individuos de la F1 que él tenía la hipótesis de que eran híbridos, que tenían esos paquetes de información que él todavía no sabía que eran genes, pero qué pasaría si los fecundaba entre sí, y siendo híbridos, que ahora los conocemos como heterocigotos, quizás podría manifestarse de nuevo el rasgo que se había quedado encubierto. De tal forma que cuando cruzó individuos de estas características de la F1, pues se encontró en los descendientes lo siguiente. Esta tabla, que se llama tabla de Punnett o cuadro de Punnett, está representando las posibles cruzas que se dan entre los gametos para fecundarse y originar organismos diploides con esa segregación de rasgos. De tal manera que, si se dan cuenta, aquí ya no hay nada más 4 posibles resultados, sino que ahora se dan 16. 4 por 4, 16. Ahora, si ustedes observan aquí, estas letras están representando los gametos con sus alelos independientes para cada rasgo que se pueden segregar. ¿Y cómo se obtienen estos? Bueno, estos se obtienen a partir de lo siguiente. Cuando este individuo, sus gametos, sufren meiosis, se van a segregar en un gameto. Por ejemplo, van a quedar segregados, el A mayúscula con el B mayúscula, que sería este. Pero también este alelo se puede segregar con esta otra B minúscula, que sería este. Y este otro alelo se puede segregar con esta B, con este alelo B mayúscula, y por eso se queda este gameto de esta forma. Y finalmente, este alelo A minúscula se puede segregar con este alelo B minúscula, que sería este otro gameto. Ahora, como los dos individuos que se fecundan, que se cruzan, tienen el mismo genotipo,
Y entonces vamos a ver para el otro individuo que tiene exactamente la misma característica de esos alelos segregados en sus gametos. Y cuando se hace la cruza, según esta tabla de Punnett o cuadro de Punnett, el resultado probable, como vemos aquí, si unimos este par de alelos de este gameto con este otro par de alelos de este otro gameto, el resultado es precisamente este en particular. A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, en el caso de este siguiente posible, de esta posible recombinación, pues vemos que se combina A mayúscula, B mayúscula con A mayúscula, B minúscula, y el resultado es precisamente el que tenemos acá. Y así se va a obtener el resultado de estas posibles cruzas para cada uno de estos cuadros y de estos posibles individuos. De tal manera que aquí se forma una gran diversidad de genotipos, de donde, pues si hacemos la lectura de los fenotipos, precisamente es lo que encontró Mendel. En particular podemos decir que la proporción fenotípica para la segunda generación filial F2 de la segunda ley de Mendel es 9, 3, 3, 1. ¿A qué se refiere esto? Pues que de todos estos posibles resultados, que son 16, tendremos 9 individuos redondos amarillos, ¿sí? Como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero además vamos a tener un nuevo fenotipo, que es este, amarillo pero rugoso. Quiere decir que ahí se combinaron los dos rasgos de manera independiente. Y tenemos entonces 1, 2 y 3 individuos amarillos rugosos, que sería esta proporción. Pero además tenemos otro nuevo fenotipo, que es verde redondo. Y tenemos 1, 2, 3 individuos verdes redondos. Y finalmente, este 1 se refiere a este individuo que se forma, que tiene la misma característica de uno de los parentales originales de raza pura, que es verde y rugoso. ¿Y cómo es que supimos esto? ¿Por qué? Porque los genotipos, aparte de que se manifiesta el fenotipo, pues aquí lo estamos leyendo. A minúscula nos daba el color verde, y B mayúscula nos daba el color, perdón, el verde sí está bien, color verde, y B mayúscula la forma redonda. Y puede ser homocigoto o puede ser híbrido o heterocigoto este rasgo para que se manifieste la forma, ¿sí? Que sería redonda. Y en este último caso, pues tenemos restituido entonces lo que es el color verde, que es el recesivo, y la forma rugosa, que también pues es el recesivo. Entonces la segunda ley de Mendel para la segunda generación filial nos dice que hay una proporción fenotípica de 9, 3, 3, 1, que sería precisamente lo que acabo de comentar. Y bueno, en este esquema pues estamos viendo de nueva cuenta lo mismo. Aquí desglosado cómo se formaron la F1 y posteriormente cómo se forma la F2. Y volvemos a ver lo que es la proporción 9, 3, 3, 1, ¿sí? 9 redondos amarillos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes redondos y 1 verde rugoso. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí sería entonces lo que corresponde a la primera y segunda ley de Mendel.
Y bueno, ya nada más para finalizar, aquí veríamos en este GIF de manera más dinámica cómo es que se combinan estos alelos precisamente y cómo van dando esas proporciones con los dos rasgos independientes y que vemos que es 9, 3, 3, 1. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la primera y segunda ley.